Walking Animación presenta datos históricos de la Revolución Mexicana. El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1876 bajo el lema de paz, orden y progreso, durando 30 años en el mandato. En su gobierno, Díaz alentó a las inversiones extranjeras, abriendo a México a un mercado internacional. Además, hubo adelantos tecnológicos como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la creación de vías férreas. Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a grandes funcionarios, hacendados e industriales, y a su vez marginaba las necesidades de los pobres. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida de semiesclavos en las haciendas, ya que los hacendados les habían quitado sus tierras. Les pagaban con fichas o vales y no conocían el dinero. Algunos campesinos no conocían otro lugar, solo la hacienda donde nacieron. Las deudas del padre con el patrón se pasaba a los hijos. El 27 de febrero de 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Clement. Díaz dijo que México estaba preparado para una era de libertad política y llamó a formar partidos de oposición porque estaba listo para retirarse en 1910. Francisco I. Madero, estimulado por la entrevista Díaz-Clement, escribió un libro llamado La sucesión presidencial de 1910, que proclamaba la no reelección en la política. Madero se postuló como candidato en su partido nacional con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Díaz se enteró y por este motivo lo mandó a arrestar y fue llevado a la cárcel de San Luis Potosí. En la cárcel, Madero redactó un plan revolucionario conocido como el Plan de San Luis. Después de esto, pudo escapar de la cárcel y difundió la promesa de regresar la tierra a los campesinos. Dicho esto, la revolución comenzó el 20 de noviembre de 1910. Pascual Orozco y su lugarteniente Francisco Villa formaron las filas rebeldes norteñas. Francisco Villa era un cuatrero y bandido. Además, formó un ejército en la sierra llamada la División del Norte. A su vez, Emiliano Zapata, en el sur, luchaba bajo el lema de tierra y libertad. Díaz fue exiliado en el puerto de Veracruz hacia París. Y Madero, siendo presidente, no cumplió lo que había prometido. Después de esto, las tropas rebeldes se levantaron en armas contra él y a este hecho se le llamó la Decena Trágica. En poco tiempo, Madero fue asesinado con su vicepresidente José María Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia de México. A su vez, Venustiano Carranza realizó el Plan de Guadalupe, que desconocía la usurpación de Victoriano Huerta en la presidencia y se nombraba a él mismo como jefe del ejército constitucional. El Plan de Ayala fue propuesto por Zapata y demandaba la entrega de tierras a los indígenas y la repartición de tierras, montes y agua a los necesitados. Y a su vez, Villa elaboró la Ley Agraria, donde proclamaba la equidad en las tierras. En su lucha, zapatistas y villistas se unieron a Carranza contra Huerta, por lo cual él tuvo que dejar el país, y cuando Carranza fue presidente, los rebeldes pensaron que Carranza no se identificaba con ellos. Por lo tanto, hubo un nuevo enfrentamiento contra Carranza, y de esa forma se formaron dos bandos, uno por el lado de Carranza y Obregón y otro por los zapatistas y villistas. El caudillo Guajardo, con órdenes de Pablo González y general de Venustiano Carranza, traicionó, emboscó y asesinó a Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. Después de este hecho, en 1915, Carranza logra la victoria decisiva contra los villistas y los zapatistas. Carranza convoca un congreso en Querétaro con el propósito de redactar una nueva constitución para el país, la que se promulgó el 5 de febrero de 1917. Y esta es la que nos rige actualmente, donde destacan los artículos 3, 27 y 123.